Para el laboratorio de proyectos 2 hemos realizado dos instrumentos médicos. El primero es un oxímetro, que es un dispositivo que mide el nivel de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca. Este oxímetro está compuesto por una baquelita que tiene diferentes componentes. La baquelita está compuesta principalmente con una base para el microcontrolador. En esta se conecta al puerto PTB5, un divisor de voltaje, al que está conectado la señal que proviene del conversor de luz a frecuencia. Por otra parte, al puerto PTA1 y PTF0 están conectados dos transistores que se encargan del switcheo de los LEDs. También encontramos un regulador de voltaje de 5 voltios a 1 amperio. Este dispositivo, además de contar con una baquelita, su instrumento principal es una pinza en la cual se inserta el dedo para poder determinar el nivel de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca. Esta pinza está compuesta por un conversor de luz a frecuencia y dos LEDs, uno infrarrojo y uno rojo de alto brillo. Este circuito se alimenta con una pila de 9 voltios que va conectada directamente al regulador en la baquelita. Por otra parte, podemos observar el diseño de la pinza, en donde se observan el LED infrarrojo y el LED rojo, al mismo tiempo que aquí hay un orificio para que la luz atraviese al sensor que se encuentra aquí abajo. Aquí se puede observar la caja contenedora del circuito final. De ella salen los cables destinados para la pinza, y el cable al microprocesador. En la pantalla podemos observar las dos señales obtenidas mediante los LED rojo e infrarrojo. A la izquierda se encuentra la señal del LED rojo y a la derecha la del infrarrojo. La pinza es muy sensible a los cambios de luz y al movimiento de la persona. Es por esto que observamos algunas señales de ruido. Una vez el sistema se estabilice, se puede observar una señal clara. A la derecha podemos encontrar los indicadores del nivel de oxígeno, frecuencia cardíaca y los valores de las gráficas que se encuentran a mano izquierda. Se pueden observar que ambas señales se han estabilizado y los valores medidos deberían corresponder A continuación podemos observar el diagrama de bloques del programa de LabVIEW. En primer lugar, se utiliza el instrumento virtual VISA para la recepción por puerto serial. A continuación, se utiliza un lazo while y dentro de él un case, que se va a encargar de seleccionar el caso adecuado, si bien se recibió el inicio de trama o no. En el caso true, se adquieren los siguientes 7 bytes de la trama y se agregan a la cola, y en el caso falso se pasan los errores. Finalmente se cierra el instrumento virtual para finalizar la adquisición.
Por otra parte, la cola se debe inicializar. A través de esta cola, los datos obtenidos se colocan en un arreglo para ser leídos. Estos datos se convierten de tal forma que sean números decimales. En el caso del alcoholímetro, la señal se muestra por pantalla y se realiza una regla de 3 para obtener finalmente el nivel de alcohol en sangre. Lo mismo sucede con el periodo de la luz roja, de la luz infrarroja y de la luz ambiental, cuyos datos se grafican por la pantalla que visualizamos anteriormente. Estos datos, al mismo tiempo, se pasan mediante un shift register. El shift register es la entrada de un arreglo. Estos arreglos se inicializan para que tengan 200 posiciones, como se observa del lado izquierdo. Es decir, los arreglos van a guardar los 200 valores que se van obteniendo por puerto serial. Con la ayuda de estos arreglos se puede reconstruir la señal de la luz roja y de la luz infrarroja en función del tiempo de muestreo, que en este caso es 20 milisegundos. Es importante destacar que el índice del arreglo se logró mediante una variable local. La variable local, al alcanzar las 200 posiciones, se inicializa a 0. En caso contrario, simplemente se pasa el valor actual. Una vez se reconstruyen las señales, se calcula el máximo y el mínimo de ellas. La relación que permite determinar el nivel de oxígeno en la sangre es el radio normalizado, que es el logaritmo neperiano de la división del máximo y el mínimo de la luz roja entre el logaritmo neperiano de la división del máximo y el mínimo de la luz infrarroja. Al multiplicar por 100, obtenemos el porcentaje de oxígeno en la sangre. Además de la señal reconstruida de la luz infrarroja, podemos medir la frecuencia cardíaca utilizando el instrumento virtual Tone Measurement. Este instrumento proporciona la frecuencia de la señal introducida y al multiplicarlo por 60 obtenemos las pulsaciones por minuto que se muestran a través de un indicador. El segundo instrumento realizado para el Laboratorio de Proyectos 2 es un alcoholímetro, que es un dispositivo que mide los grados de alcohol en sangre. Aquí encontramos que de la caja contenedora sale el sensor de gas. Dentro de ella podemos observar que el sensor se conecta directamente a la baquelita, así como el cable del procesador y la alimentación del circuito, que es una pila de 9 voltios. Como podemos observar, dentro de la caja se encuentra la baquelita principal. En la baquelita encontramos una base para el procesador, otra base para los pines del sensor de gas, que se conectan a una resistencia de 470 ohmios que atenúa el nivel de C de la señal, y un divisor de voltaje con dos resistencias de 2.2 kiloohmios, para que la señal de salida esté entre 0 y 3 voltios. Aquí podemos observar la caja contenedora del alcoholímetro. De esta sale el cable al microprocesador que se conecta directamente con la computadora. En pantalla podemos observar la selección del puerto de entrada para el VISA, así como un botón de stop. También encontramos la gráfica del voltaje en función del tiempo del sensor de gas MQ3. A mano derecha hay unos indicadores que nos indican el nivel de alcohol en sangre.
Ahora, si probamos el sensor, colocando a su entrada este antibacterial con alcohol al 68%, podemos observar cómo la gráfica aumenta su nivel de voltaje. De esta manera vemos cómo el voltaje aumenta dependiendo de la concentración de alcohol que se introduce al sensor. A mano derecha encontramos que el valor de la gráfica corresponde a 0.4 gramos por litro de este antibacterial. Como podemos observar, el nivel de alcohol se encuentra fijo ya que no se está soplando en el sensor. Cuando una persona que ha bebido alcohol sopla en el sensor, el nivel empieza a subir.